En una ciudad mexicana olvidada por el tiempo, una antigua mansión guarda secretos imposibles de enterrar. Quienes cruzan sus puertas descubren que algunas casas no están vacías, están esperando. Te invito a que me apoyes suscribiéndote, para seguir escuchando historias llenas de suspenso, terror e intriga. La mansión donde susurran los muertos. En las afueras de Pátzcuaro, donde el lago se vuelve gris al caer la noche y la neblina baja desde las montañas como un manto antiguo, existe una colina que casi nadie menciona. Los habitantes del lugar la llaman la Colina Negra, no porque la tierra sea oscura, sino porque nada que crece allí permanece vivo por mucho tiempo. En la cima se levanta una mansión, una estructura enorme de piedra volcánica que parece más una fortaleza que una casa. Las ventanas están cubiertas por persianas rotas y los balcones de hierro forjado se doblan como si el tiempo hubiera intentado arrancarlos. Pero lo más inquietante es el silencio. Ni pájaros, ni perros, ni insectos. Nada se acerca demasiado a ese lugar. La gente del pueblo dice que la mansión fue construida en 1891 por un hombre llamado Esteban Larios, un comerciante rico que llegó desde la capital con la intención de retirarse en tranquilidad. Durante años vivió allí con su esposa y su hija, hasta que una noche ocurrió algo. Nadie supo exactamente qué, pero a la mañana siguiente los sirvientes huyeron del lugar sin volver jamás. Y desde entonces la mansión quedó abandonada. O al menos, eso es lo que dicen. Adrián nunca creyó en esas historias. Era fotógrafo urbano y llevaba años recorriendo lugares abandonados por todo México, fábricas, hospitales, estaciones de tren olvidadas. Su canal en internet comenzaba a crecer gracias a ese tipo de exploraciones. Cuando escuchó sobre la mansión de Pátzcuaro, supo que tenía que verla. El taxi lo dejó al pie de la colina cuando el sol ya comenzaba a desaparecer. No suba después de que oscurezca, le dijo el conductor antes de irse. Adrián sonrió. Había escuchado advertencias parecidas en todos los lugares que visitaba. Siempre era lo mismo. Historias para asustar turistas. Encendió su linterna y comenzó a subir el camino de tierra. Mientras avanzaba, la neblina empezó a descender desde el bosque. El aire se volvió más frío. Las ramas de los árboles crujían suavemente con el viento. Cuando finalmente llegó a la cima, la mansión apareció frente a él. Era incluso más grande de lo que imaginaba. 3 pisos. Torres laterales. Una entrada principal con columnas de piedra agrietadas. Las puertas estaban entreabiertas, como si alguien hubiera entrado recientemente. Adrián levantó la cámara. Exploración nocturna, Mansión Larios, murmuró para su grabación. Empujó la puerta. El interior olía a madera vieja y humedad. El vestíbulo estaba cubierto de polvo, pero los muebles seguían allí, un enorme candelabro de hierro, una escalera curva que subía hacia el segundo piso, retratos antiguos colgados en las paredes. Adrián avanzó lentamente. Sus pasos resonaban en toda la casa. Entonces lo notó. Los retratos. Todos los cuadros mostraban a la misma familia. El hombre, la mujer y una niña. Pero algo era extraño. Los rostros estaban rasgados, como si alguien hubiera intentado borrar sus caras con un objeto afilado. Adrián se acercó a uno de los cuadros. La tela estaba cortada justo sobre los ojos. Un golpe seco resonó en el segundo piso. Adrián levantó la linterna. El sonido había sido claro, como una puerta cerrándose. «¿Hola?», preguntó. El silencio volvió, pero entonces escuchó algo más. Un susurro, muy leve, viniendo desde arriba. Adrián enfocó la cámara hacia la escalera. El haz de la linterna iluminó los escalones cubiertos de polvo. Y algo más. Huellas. Pequeñas. Como las de un niño. Subiendo lentamente hacia el segundo piso. Adrián frunció el ceño. Las huellas eran recientes. Demasiado recientes para un lugar abandonado. Subió el primer escalón. Luego el segundo. Cada paso hacía crujir la madera vieja. Cuando llegó a la mitad de la escalera, escuchó algo que lo hizo detenerse. Una risa. Suave. Infantil. Proveniente del piso de arriba. Adrián levantó la cámara lentamente. La linterna iluminó el pasillo del segundo piso. Y durante apenas un segundo, algo cruzó frente a la luz. Una silueta pequeña. Corriendo. Desapareciendo en la oscuridad del corredor. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
porque mientras apuntaba la cámara hacia el pasillo, la pantalla de grabación mostró algo que sus ojos no habían visto. Al final del corredor, de pie en la oscuridad, había una mujer, observándolo. Y cuando la luz de la linterna la tocó, su rostro no tenía ojos. Adrián se quedó inmóvil en mitad de la escalera. La luz de su linterna seguía apuntando hacia el pasillo del segundo piso. El lugar estaba en silencio otra vez, tan quieto que por un momento pensó que todo había sido una ilusión provocada por la oscuridad. Pero la pantalla de su cámara seguía encendida. Y allí, la figura aún estaba. Al final del corredor, de pie, observándolo. Adrián levantó lentamente la mirada para verla directamente, pero cuando lo hizo el pasillo estaba vacío. Nada. Solo paredes cubiertas de cuadros antiguos y una alfombra desgastada que recorría todo el corredor. Bajó la cámara un momento. Respiró profundo. Tranquilo, murmuró para sí mismo. Volvió a mirar la pantalla. La mujer había desaparecido. Pero ahora había algo más. Las huellas pequeñas que había visto en la escalera continuaban por el pasillo, marcadas sobre el polvo, como si alguien hubiera corrido hacia una de las habitaciones. Adrián terminó de subir los últimos escalones. El piso crujió bajo su peso. El aire era más frío en ese nivel de la mansión. Mucho más frío. La linterna recorrió lentamente el pasillo. Los retratos de la familia Larios cubrían ambas paredes. Algunos mostraban a Esteban Larios con traje elegante y mirada severa. Otros a su esposa, una mujer de rostro pálido y cabello oscuro. Y casi todos incluían a la niña. Una pequeña de unos 8 años con vestido blanco y trenzas largas. Pero algo en esos cuadros resultaba inquietante. En cada retrato, la niña estaba mirando hacia un punto distinto. Nunca hacia el frente. Nunca hacia el pintor. Siempre hacia algún lugar fuera del cuadro. Como si estuviera viendo algo que los demás no podían. Adrián se detuvo frente a uno de los retratos más grandes. La pintura mostraba a la familia completa sentada en el vestíbulo de la mansión. El padre con una mano apoyada sobre el hombro de su hija. La madre de pie detrás de ellos. Pero el rostro de la niña estaba intacto. No había sido rasgado como los otros. Adrián acercó la linterna. Entonces lo notó. La niña estaba mirando hacia la parte superior del cuadro. Adrián levantó la luz lentamente. En la pintura, justo detrás de la familia, había una puerta abierta que daba al pasillo del segundo piso. Y en el fondo del pasillo, alguien estaba de pie. Una figura femenina completamente oscura. Sin rostro. Adrián retrocedió un paso. ¡Qué demonios! Un golpe seco resonó detrás de él. Adrián giró de inmediato. La puerta de una habitación acababa de cerrarse. El corredor estaba vacío. Pero las huellas en el polvo ahora conducían directamente hacia esa puerta. Habitación del fondo. La misma donde había desaparecido la silueta infantil. Adrián caminó lentamente hacia ella. Cada paso hacía que el silencio de la casa pareciera más pesado. Cuando llegó frente a la puerta, escuchó algo. Un murmullo. Como si alguien estuviera hablando muy bajo desde el otro lado. Adrián acercó el oído a la madera. La voz era infantil. Susurraba algo repetidamente. Una frase corta. Una y otra vez. Adrián frunció el ceño intentando entender. Las palabras eran casi inaudibles. Pero después de unos segundos logró distinguirlas. No la mires, no la mires, no la mires. Adrián empujó lentamente la puerta. La habitación estaba completamente oscura. La linterna iluminó un cuarto antiguo con muebles cubiertos de sábanas blancas. Un armario. Una cama pequeña. Y en medio del cuarto, la niña del retrato. De espaldas. Inmóvil. Su vestido blanco estaba manchado de polvo. Su cabello caía hasta la mitad de la espalda. Adrián sintió que el corazón le golpeaba fuerte en el pecho. Hola, dijo con voz baja. La niña no respondió. Ni siquiera se movió. Adrián dio un paso dentro del cuarto. El piso crujió. Entonces la niña habló. Pero su voz no era infantil. Era profunda. Antigua. Te dije que no la miraras. Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A quién? La niña comenzó a girar lentamente. Pero antes de que su rostro quedara completamente visible, algo apareció detrás de ella. Una figura alta. Demasiado alta para el techo. Una mujer completamente negra. Como una sombra hecha de humo. Sin ojos. Sin boca.
Solo una silueta alargada que parecía doblarse hacia Adrián. La niña terminó de girar la cabeza, y cuando la linterna iluminó su rostro, Adrián vio que sus ojos estaban completamente vacíos, como si algo se los hubiera arrancado desde dentro. La niña sonrió lentamente, y susurró: «Ahora ella también te vio». Adrián retrocedió instintivamente. El haz de su linterna temblaba sobre el rostro de la niña, iluminando aquellas cuencas vacías donde deberían estar sus ojos. La niña no parecía molesta, ni triste. Sonreía. Una sonrisa pequeña, tranquila, pero completamente fuera de lugar. Detrás de ella, la figura oscura continuaba doblándose lentamente dentro de la habitación, como si su cuerpo no obedeciera las mismas reglas que el resto del mundo. Era demasiado alta, demasiado delgada. Sus brazos parecían estirarse hacia el suelo como ramas negras. La linterna de Adrián se movió un poco más arriba, y entonces lo notó. La sombra no proyectaba sombra. Era como un hueco dentro del aire, un espacio donde la luz simplemente dejaba de existir. «No te muevas», susurró la niña. Adrián apenas respiraba. ¿Qué es eso? La niña inclinó la cabeza ligeramente. «Ella vive aquí». La figura oscura comenzó a moverse. No caminaba, se deslizaba. Cada vez que la linterna tocaba su cuerpo, la luz se deformaba alrededor de su forma, como si estuviera atravesando humo espeso. Adrián dio otro paso hacia atrás. La puerta del cuarto seguía abierta detrás de él. Podía salir. Podía bajar las escaleras. Podía largarse de aquella casa. Pero algo lo mantenía congelado. La niña volvió a hablar. Antes no era así. Su voz era tranquila, como si estuviera recordando algo muy lejano. Antes era la señora de la casa. Adrián frunció el ceño. ¿Tu madre? La niña asintió lentamente. Mi mamá. El silencio de la habitación se volvió aún más pesado. La figura oscura se inclinó ligeramente hacia Adrián, como si lo estuviera examinando. Adrián sintió una presión en la cabeza. Un zumbido leve comenzó a crecer en sus oídos. ¿Qué le pasó?, preguntó con dificultad. La niña levantó lentamente una mano. Señaló el techo. Papá la encerró. Adrián miró hacia arriba. El techo estaba agrietado por la humedad. Pero justo en el centro había algo extraño. Una pequeña trampilla de madera. Un acceso al ático. La niña continuó hablando. Papá decía que mamá había cambiado. La figura oscura se estiró un poco más. Ahora estaba tan cerca que Adrián podía sentir el aire frío que la rodeaba. Decía que algo la había seguido desde el lago. Adrián recordó el lago de Pátzcuaro. Muchos pueblos alrededor hablaban de espíritus antiguos en esas aguas. Pero aquello no parecía un espíritu. La niña bajó lentamente el brazo. La encerró arriba, para que no nos hiciera daño. La figura negra comenzó a inclinarse hacia el rostro de Adrián. El zumbido en su cabeza aumentó. Las paredes parecían respirar lentamente. Pero ella nunca se fue. La linterna parpadeó. Una vez. 2. 3. Adrián intentó moverse. Pero sus piernas no respondían. La niña dio un paso hacia él. Sus pies no hacían ruido al tocar el suelo. Ahora camina por la casa. La sombra detrás de ella comenzó a extender sus brazos. Largos. Torcidos. Oscuros. Como si estuviera intentando alcanzarlo. Busca ojos nuevos. El corazón de Adrián golpeaba con tanta fuerza que apenas podía pensar. ¿Por qué? La niña sonrió un poco más. Porque los suyos ya no sirven. De repente la linterna se apagó. La habitación quedó completamente a oscuras. Adrián sintió algo rozar su rostro. Algo frío, húmedo, como dedos largos explorando su piel. Entonces escuchó la voz de la niña justo frente a él. Muy cerca. Demasiado cerca. Corre. La linterna volvió a encenderse. La habitación estaba vacía. La niña había desaparecido. La figura negra también. Pero la trampilla del techo ahora estaba abierta. Y desde la oscuridad del ático, algo comenzó a arrastrarse lentamente hacia el borde. Adrián levantó la linterna lentamente. La trampilla del ático permanecía abierta, balanceándose suavemente con un crujido seco que se repetía cada pocos segundos. El silencio en la habitación se había vuelto insoportable. Pero no era un silencio normal. Era el tipo de silencio que aparece cuando algo está conteniendo la respiración.
Adrián no podía apartar la mirada de la abertura oscura en el techo. El haz de la linterna apenas lograba penetrar unos centímetros en la oscuridad del ático. Más allá, solo había negrura. Y entonces volvió a escucharlo. El sonido de algo arrastrándose, muy despacio, como si un cuerpo pesado estuviera moviéndose sobre madera vieja. Adrián dio un paso atrás. El piso crujió. El sonido del arrastre se detuvo inmediatamente. El corazón de Adrián golpeaba con fuerza en su pecho. No es real, susurró para sí mismo. Pero en ese mismo instante algo cayó desde el ático. Un golpe seco, directo frente a él. Adrián enfocó la linterna. Era una fotografía antigua. El papel estaba amarillento por el tiempo. La imagen mostraba a la familia Larios otra vez. Pero esta vez no estaban en el vestíbulo. Estaban en el jardín trasero de la mansión. Esteban Larios estaba de pie con expresión seria. Su esposa estaba sentada en una silla. La niña, con su vestido blanco, estaba de pie junto a ella. Pero lo que hizo que la piel de Adrián se erizara fue otra cosa. Detrás de la familia, entre los árboles, había una silueta negra. La misma figura que había visto en la habitación. Pero en la fotografía parecía más pequeña, más humana. Como si en ese momento aún estuviera creciendo. Adrián levantó la linterna hacia el ático otra vez. ¿Quién está ahí? La respuesta llegó en forma de un sonido. Un golpe. Luego otro. Pasos. Pasos pesados caminando justo encima del techo de la habitación. Adrián retrocedió hasta chocar con la pared. El sonido se movía lentamente por el ático, de un lado al otro, como si algo estuviera buscándolo desde arriba. Entonces escuchó la voz. Una voz femenina. Débil. Rota. Esteban. El nombre resonó en la habitación como un eco antiguo. Adrián tragó saliva. No soy Esteban. La voz respondió desde arriba. Abriste la puerta. El sonido de pasos se detuvo justo encima de la trampilla. Adrián levantó la linterna. Dos manos aparecieron lentamente desde la oscuridad del ático. Eran manos humanas, pero estaban deformadas. Los dedos eran demasiado largos. La piel estaba gris. Y las uñas eran negras y quebradas. Las manos se apoyaron en el borde de la trampilla. Luego algo más comenzó a asomar. Primero el cabello. Largo. Oscuro. Enredado como si llevara años sin ser tocado. Luego la frente. Después los ojos. Adrián sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Los ojos de la mujer estaban completamente blancos. Sin pupilas. Sin vida. Pero lo peor estaba por venir. Porque cuando su rostro quedó completamente visible, Adrián vio que la piel estaba rasgada en varios lugares. Como si algo hubiera intentado salir desde dentro de su cabeza. La mujer inclinó lentamente la cabeza hacia él. Sus labios se abrieron con dificultad. Y habló con una voz que parecía venir de dos lugares al mismo tiempo. ¿Por qué volviste, Esteban? Adrián no podía moverse. No podía respirar. La mujer comenzó a deslizarse fuera del ático. Su cuerpo era demasiado largo. Demasiado delgado. Sus piernas no tocaban el suelo. Flotaban apenas unos centímetros sobre el piso. Adrián dio un paso hacia atrás. Pero al hacerlo chocó contra algo. Giró rápidamente. La niña estaba detrás de él, observándolo. Sus cuencas vacías parecían aún más profundas en la pinambre. Te dije que no la miraras, susurró. Adrián miró nuevamente hacia la mujer. La criatura ahora estaba completamente fuera del ático. Y estaba sonriendo. Una sonrisa antinatural que se estiraba demasiado sobre su rostro. La mujer levantó lentamente una mano. Señaló los ojos de Adrián. Los tuyos, aún sirven. La linterna comenzó a parpadear violentamente. Y en el instante en que la luz se apagó por completo, algo corrió por el pasillo del segundo piso. La linterna se apagó. La oscuridad cayó sobre la habitación como una manta pesada. Adrián sintió que algo se movía muy cerca de su rostro. El aire se volvió frío, denso, como si la casa entera estuviera respirando lentamente alrededor de él. Intentó encender la linterna otra vez. Nada. Golpeó el dispositivo contra su mano. Entonces, con un chasquido seco, la luz volvió. Y la mujer ya no estaba frente a él. La trampilla del ático permanecía abierta, balanceándose lentamente. La habitación estaba vacía. Adrián giró rápidamente. La niña también había desaparecido.
El silencio volvió a dominar el cuarto, pero ahora había algo más. Un sonido muy leve. Pasos. Corriendo por el pasillo. Adrián salió de la habitación. El corredor del segundo piso estaba oscuro y largo como un túnel. La linterna iluminó nuevamente los retratos de la familia Larios. Pero algo había cambiado. Adrián se detuvo frente a uno de los cuadros. El retrato que había visto antes, la familia sentada en el vestíbulo, ahora era diferente. La figura negra del fondo ya no estaba en el pasillo de la pintura. Ahora estaba mucho más cerca, justo detrás de la niña. Adrián sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Siguió caminando por el corredor. Cada retrato que iluminaba mostraba algo distinto. En uno de ellos, la madre aparecía sola en un cuarto oscuro. En otro, Esteban Larios estaba de pie frente a la puerta del ático con una expresión desesperada. Y en el último cuadro del pasillo, la niña estaba mirando directamente hacia Adrián. Sus ojos estaban abiertos, completamente negros. Adrián retrocedió un paso. Esto no puede ser. Un golpe resonó en la planta baja, fuerte, como si una puerta hubiera sido azotada con violencia. Adrián miró hacia la escalera. La oscuridad del vestíbulo parecía más profunda que antes. Entonces escuchó la voz de un hombre, vieja, cansada. No debiste entrar. El sonido venía desde abajo. Adrián comenzó a bajar lentamente las escaleras. Cada escalón crujía bajo su peso. La linterna iluminó el vestíbulo. Y allí lo vio. Un hombre estaba sentado en una silla cerca del candelabro. Vestía ropa antigua. Un traje oscuro cubierto de polvo. Su piel era grisácea. Sus manos estaban temblando. Adrián bajó el último escalón. ¿Quién es usted? El hombre levantó lentamente la cabeza. Sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido en años. Esteban Larios, respondió con una voz quebrada. Adrián sintió que su estómago se contraía. Eso es imposible. El hombre soltó una risa amarga. Nada aquí es posible. El silencio se extendió por el vestíbulo. Esteban miró hacia las escaleras del segundo piso. Sus ojos se llenaron de miedo. Ella sigue allí arriba, ¿verdad? Adrián dudó un momento. Sí. El hombre cerró los ojos. Lo sabía. Un crujido resonó en el techo. Algo se movía nuevamente en el segundo piso. Esteban apretó los puños. Yo la encerré. Adrián lo miró fijamente. A su esposa. El hombre asintió lentamente. Cuando comenzó a cambiar, cuando empezó a escuchar voces del lago, supe que algo estaba dentro de ella. El techo volvió a crujir. Más fuerte esta vez. Intenté proteger a mi hija. Adrián sintió un nudo en la garganta. Y funcionó. Esteban levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban llenos de culpa. No. En ese momento una risa infantil resonó desde el segundo piso. La niña apareció en lo alto de la escalera, de pie, observándolos. Sus ojos vacíos parecían aún más profundos en la pinambre. Esteban comenzó a temblar. Ella nunca nos dejó ir. Adrián miró nuevamente hacia arriba. Detrás de la niña, la mujer comenzaba a descender lentamente por el pasillo. Su cuerpo oscuro se estiraba hacia las escaleras, como una sombra que se derrama. La niña inclinó la cabeza y habló con aquella voz que no era suya. Papá. El hombre cerró los ojos con desesperación. No mires sus ojos, susurró. Pero Adrián ya era demasiado tarde, porque en ese instante, la mujer levantó el rostro, y sus ojos blancos se clavaron directamente en los suyos. Los ojos blancos de la mujer se clavaron en Adrián. Durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. El aire desapareció de sus pulmones y un zumbido profundo llenó su cabeza, como si cientos de voces estuvieran hablando al mismo tiempo dentro de su mente. Adrián intentó apartar la mirada, pero no pudo. Algo lo estaba obligando a seguir observando. Las pupilas inexistentes de la criatura parecían abrirse más y más, como si la oscuridad dentro de ellas estuviera creciendo. Entonces las imágenes comenzaron. Primero vio el lago. Las aguas negras del lago de Pátzcuaro moviéndose lentamente bajo una luna pálida. Después vio a una mujer caminando sola por la orilla. Era joven, hermosa. Su vestido blanco se movía con el viento. Era la esposa de Esteban. Pero no estaba sola. Algo caminaba detrás de ella. Una sombra, larga, torcida, invisible para ella.
La visión cambió. Adrián ahora veía el interior de la mansión años atrás. La mujer estaba de pie frente a un espejo. Sus manos temblaban. Su reflejo, no. El reflejo se movía distinto. Sonreía. Y entonces, desde dentro del espejo, la sombra comenzó a salir. Como humo derramándose desde el cristal. La mujer gritó. Adrián sintió el eco de ese grito atravesar su mente. La visión cambió otra vez. Ahora estaba en el ático. Esteban Larios empujaba desesperadamente a su esposa dentro de la habitación. Ella lloraba. Suplicaba. Pero algo en su voz ya no era humano. No soy yo, gritaba, no soy yo. Esteban cerró la puerta. Colocó cadenas, clavos, tablas. Desde dentro comenzaron los golpes, los gritos, las uñas raspando la madera. Luego, silencio. La visión se rompió. Adrián cayó de rodillas en el vestíbulo. El zumbido en su cabeza desapareció de golpe. Cuando levantó la mirada, la mujer estaba descendiendo por la escalera. Flotaba. Su cabello caía sobre su rostro. Sus brazos colgaban de manera antinatural. Esteban Larios estaba llorando. No debí dejarla sola. La niña seguía de pie arriba, observando. Adrián se levantó con dificultad. Tenemos que salir de aquí. Esteban negó lentamente con la cabeza. No se puede. La criatura continuó bajando. Cada escalón que cruzaba hacía que la madera crujiera con un sonido húmedo. La casa es suya ahora. Adrián miró hacia la puerta principal. Estaba abierta. Apenas a unos metros. Podemos correr. Pero Esteban lo miró con tristeza. Ella ya te vio. La mujer levantó lentamente una mano. Señaló los ojos de Adrián otra vez. Su voz salió como un susurro múltiple. Los quiero. Adrián retrocedió. La puerta estaba justo detrás de él. Extendió la mano para abrirla completamente. Pero cuando la empujó, algo estaba del otro lado. Una figura. Adrián levantó la linterna. Y sintió que el corazón se le detenía. Había docenas de personas de pie afuera de la mansión. Hombres, mujeres, ancianos. Todos inmóviles. Todos mirando hacia la puerta. Todos con los ojos completamente blancos. Como si hubieran venido caminando desde el lago. Y entonces, detrás de Adrián, la voz de la mujer susurró muy cerca de su oído. Ahora todos pueden verte. Adrián se quedó paralizado frente a la puerta. La linterna iluminaba a las figuras inmóviles que llenaban el patio de la mansión. Había demasiadas. Decenas. Tal vez más. Sus cuerpos estaban quietos, rígidos, como si hubieran caminado hasta allí y luego se hubieran quedado sin voluntad. Pero lo más perturbador eran sus ojos. Todos blancos. Todos abiertos. Todos mirando directamente hacia él. Adrián sintió que algo dentro de su pecho se encogía. ¿Quiénes son?, susurró. La respuesta llegó desde detrás de él. La voz de la mujer. Muy cerca. Demasiado cerca. Los que también miraron. Adrián giró lentamente. La criatura estaba ya al final de la escalera. Flotando a pocos centímetros del suelo. Su cuerpo parecía más largo ahora. Más deformado. Como si la oscuridad que la componía estuviera creciendo. Esteban Larios seguía de pie en el vestíbulo. Su rostro era una mezcla de terror y resignación. Ella no puede salir de la casa, dijo con voz rota. Adrián lo miró. Entonces, ¿por qué están ellos afuera? Esteban bajó la mirada. Porque ella los llama. La niña seguía observando desde lo alto de la escalera. Inmóvil. Silenciosa. Adrián volvió a mirar hacia la puerta. Las personas del patio comenzaron a moverse. No caminaban. Se inclinaban lentamente hacia adelante, como si algo invisible estuviera tirando de sus cuerpos hacia la casa. Sus labios comenzaron a abrirse, todos al mismo tiempo. De sus gargantas salió un murmullo bajo, un sonido colectivo, un susurro profundo que parecía vibrar en las paredes. Ábrenos. Adrián retrocedió un paso. ¿Qué quieren? La mujer inclinó lentamente la cabeza. Entra. Sus dedos largos se movieron suavemente en el aire. Y en ese instante los cuerpos del exterior dieron un paso hacia la puerta. Adrián cerró de golpe. La madera vieja vibró con el impacto. No van a entrar. Pero Esteban negó lentamente. No puedes detenerlos. Un golpe resonó en la puerta. Luego otro. Luego muchos. Las manos comenzaron a golpear la madera desde el otro lado. Docenas de manos.
El sonido era ensordecedor. Adrián miró desesperado alrededor del vestíbulo. Tenemos que salir por otra parte. Pero cuando miró hacia el pasillo trasero, algo estaba cambiando. Las paredes de la casa parecían moverse. Las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban cerradas. Los pasillos parecían más largos, más oscuros. La mansión estaba cambiando. Esteban lo dijo con una voz llena de horror. La casa está despertando. La criatura comenzó a avanzar hacia Adrián. Su cuerpo se arrastraba por el aire. Sus brazos largos rozaban las paredes, dejando marcas negras que parecían quemar la madera. Esta casa no es un lugar, susurró. El techo crujió. El suelo vibró. Es una boca. Los golpes en la puerta se volvieron más violentos. Las bisagras comenzaron a doblarse. Adrián levantó la linterna. La luz iluminó el rostro de la mujer. Su sonrisa era más grande ahora, antinatural. Y siempre tiene hambre. En ese momento la puerta se rompió. La madera estalló hacia adentro. Las figuras del exterior comenzaron a entrar. Una por una, lentamente, con sus ojos blancos mirando directamente a Adrián. Esteban comenzó a retroceder hacia la escalera. Esto es lo que ella quería. Adrián sintió un frío terrible recorrerle el cuerpo, porque algo estaba cambiando dentro de él. Un zumbido regresó a su cabeza. Sus ojos comenzaron a arder. La criatura levantó su mano. Señaló su rostro. Ya empezó. Adrián llevó la mano a sus ojos. Sentía presión. Dolor. Cuando levantó la linterna hacia un espejo roto en la pared. Su sangre se heló. Sus pupilas estaban desapareciendo. Y detrás de él, las figuras que acababan de entrar a la casa comenzaron a susurrar al unísono. Bienvenido. El reflejo en el espejo temblaba con la luz de la linterna. Adrián acercó lentamente su rostro. Sus pupilas estaban desapareciendo. El negro de sus ojos se desvanecía como tinta diluyéndose en agua. No, susurró. Parpadeó varias veces, esperando que todo volviera a la normalidad. Pero cuando abrió los ojos nuevamente, la blancura había avanzado más. Un dolor profundo comenzó a presionar desde el interior de su cabeza, como si algo estuviera creciendo detrás de sus ojos. Los susurros dentro de la mansión aumentaron. Las figuras que habían entrado por la puerta se dispersaban lentamente por el vestíbulo. Caminaban sin prisa, explorando, tocando las paredes. Algunos subían las escaleras. Otros se quedaban inmóviles mirando los retratos antiguos. Pero todos tenían algo en común. Sus ojos blancos. Esteban Larios retrocedía lentamente hacia el centro del vestíbulo. Observaba todo con una mezcla de culpa y terror. Así empezó con ella, dijo con voz quebrada. Adrián lo miró. ¿Con su esposa? Esteban asintió. Primero veía cosas, luego empezó a escuchar voces, y después sus ojos. El hombre no terminó la frase, porque algo estaba ocurriendo en el techo. Un crujido largo atravesó la mansión. Las vigas comenzaron a gemir como si la casa entera estuviera doblándose. La mujer flotaba ahora justo en medio del vestíbulo. Su cuerpo oscuro parecía más grande, más denso, como si estuviera absorbiendo algo del ambiente. Las figuras de ojos blancos comenzaron a girar lentamente hacia ella. Todos al mismo tiempo. La observaban, como si fuera una reina. La niña bajó un escalón, luego otro. Sus pies no hacían ruido. Adrián retrocedió hasta chocar contra la pared. El dolor en sus ojos aumentaba. ¿Qué me está pasando? La mujer lo miró fijamente. Su voz resonó dentro de su cabeza, no en el aire. ¿Estás viendo? Las palabras se arrastraban dentro de su mente. Ahora puedes ver lo que ellos vieron. Adrián miró alrededor. Y entonces comprendió. Las sombras de la casa ya no eran normales. Las paredes estaban cubiertas de siluetas. Figuras humanas pegadas dentro de la madera. Rostros atrapados en el yeso. Manos presionando desde dentro de las paredes. La casa estaba llena. Llena de personas que alguna vez habían entrado y nunca salieron. Esteban cayó de rodillas. Yo también las veo, susurró. Adrián lo miró sorprendido. ¿Desde cuándo? El hombre levantó lentamente la mirada. Sus ojos también estaban cambiando. La blancura comenzaba a cubrirlos. Desde que la encerré. La niña ya estaba en el último escalón. Miró a Adrián con su sonrisa tranquila. La casa no deja ir a nadie que la mire de verdad. Los susurros aumentaron.
Cientos de voces. Miles. Todas hablando al mismo tiempo. La mujer extendió lentamente sus brazos. Las figuras de ojos blancos comenzaron a acercarse a ella, como si fueran atraídas por una fuerza invisible. Ella los llama, dijo Esteban. Adrián sintió que sus rodillas fallaban. La linterna cayó al suelo. La luz giró por el vestíbulo iluminando brevemente los rostros de las personas. Todos sonreían. Todos. La criatura levantó el rostro hacia Adrián. Ahora tú también perteneces aquí. Las sombras de las paredes comenzaron a moverse. Las manos atrapadas en la madera se estiraban lentamente hacia el aire. Buscando. Adrián sintió que algo tiraba de su mente. Algo profundo. Antiguo. La voz de la mujer susurró una última vez dentro de su cabeza. La casa siempre necesita un nuevo guardián. Y entonces Adrián sintió como algo se abría dentro de su mente. Como una puerta. La oscuridad lo inundó todo. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no sentía miedo. Solo silencio. Levantó lentamente la mirada. Las figuras del vestíbulo lo observaban, esperando. Y por primera vez, Adrián sonrió. La linterna seguía girando lentamente sobre el piso del vestíbulo. Su luz débil barría las paredes de la mansión, iluminando por segundos los rostros atrapados dentro del yeso. Las manos incrustadas en la madera se movían apenas, como si respiraran. Pero Adrián ya no sentía miedo. Algo dentro de él se había roto, o tal vez se había abierto. Sus ojos, ahora completamente blancos, miraban la casa de una forma distinta. Podía verla. Realmente verla. Las paredes no eran solo paredes. Eran piel. Las vigas del techo parecían huesos viejos sosteniendo un cuerpo gigantesco. Los pasillos eran venas por donde corría una oscuridad lenta y espesa. La mansión estaba viva. Y siempre lo había estado. Las figuras que habían entrado desde el exterior permanecían en silencio frente a él, esperando. Sus cabezas inclinadas parecían mostrar una especie de reverencia. Adrián levantó lentamente la mano. Y todos se detuvieron, como si obedecieran una orden que nadie más podía escuchar. Esteban Lario seguía de rodillas en el centro del vestíbulo. Su respiración era agitada. Sus ojos estaban casi completamente blancos. Ahora lo entiendes, susurró con una voz rota. Adrián lo observó. Por primera vez sentía que podía ver dentro de él. Podía ver su culpa. Podía ver el momento en que había encerrado a su esposa en el ático. Podía ver los años de miedo que habían seguido. Todo estaba allí, vivo dentro de la casa. La niña se acercó lentamente a Adrián. Sus pequeños pasos resonaban en el suelo de madera. Se detuvo frente a él. Lo miró con sus cuencas vacías. Ahora eres como ella. Adrián bajó la mirada hacia la niña. Pero en lugar de sentir terror, sintió comprensión. No, susurró. Soy como la casa. La criatura, la mujer, flotaba cerca del techo del vestíbulo. Su cuerpo oscuro se movía lentamente, como una sombra que respiraba. Pero algo estaba cambiando. Su forma comenzaba a desvanecerse. Sus bordes se disolvían en el aire. Esteban levantó la mirada con horror. ¿Qué está pasando? Adrián observó la figura. Y lo comprendió. La casa no necesitaba dos guardianes. La mujer descendió lentamente. Sus ojos blancos se encontraron con los de Adrián. Durante un instante, todo quedó en silencio. Los susurros desaparecieron. Los golpes en las paredes se detuvieron. La mansión entera parecía contener la respiración. La criatura extendió una mano hacia Adrián. Sus dedos largos rozaron su rostro. La voz que salió de su boca fue apenas un murmullo. Gracias. Y entonces su cuerpo se deshizo. No como humo, no como polvo, sino como si hubiera sido absorbido por las paredes de la casa. La oscuridad que la formaba se deslizó por las vigas, los pasillos y las escaleras. Desapareciendo. Esteban cayó hacia atrás. No, no. Adrián caminó lentamente hacia el centro del vestíbulo. Ahora podía escuchar algo nuevo. Un latido. Profundo. Pesado. El corazón de la mansión. Y ese corazón, ahora latía con él. Las figuras de ojos blancos comenzaron a dispersarse por la casa. Subían las escaleras. Entraban en las habitaciones. Algunos simplemente se quedaban de pie contra las paredes, como si fueran parte del lugar. La niña miró a Adrián por última vez. La casa está tranquila otra vez. Luego caminó hacia la oscuridad del pasillo.
y desapareció. Esteban intentó levantarse. Por favor, déjame ir. Adrián observó durante un largo momento. Luego negó lentamente con la cabeza. Nadie se va. El hombre comenzó a llorar. Las paredes susurraron suavemente. El viento sopló entre las ventanas rotas. Y en algún lugar profundo dentro de la casa, una puerta se cerró. Pasaron los años. La mansión quedó abandonada, cubierta de maleza, olvidada por el pueblo. Pero algunas noches, cuando el viento sopla desde el lago, las personas que pasan cerca del camino aseguran ver una luz moviéndose dentro del vestíbulo, como una linterna, y detrás de una de las ventanas del segundo piso, a veces aparece un hombre, observando, esperando, con los ojos completamente blancos.